y al final, normalmente donde se encuentra nuestra hélice, explotan y generan los daños que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Pero ¿por qué se generan esas pequeñas bombas de energía? Resulta que cuando nosotros tenemos una tubería sellada, por así decirlo, se presentan dos tipos de presiones, una dinámica y una estática. Esto es de su curso de mecánica de fluidos, ¿cierto? Cuando el líquido está de manera quieta, por así decirlo, presenta una presión estática en todas las direcciones de la tubería. Ahora, cuando el fluido se empieza a mover, se presenta una nueva presión que se llama la presión dinámica. Y la presión dinámica viene siendo directamente perdón, la velocidad dinámica es directamente a la presión dinámica. Esto quiere decir que a una mayor velocidad vamos a tener una mayor presión. Ahora, otro concepto que debemos entender es la presión de vapor. ¿Y qué es la presión de vapor? Normalmente nosotros estamos acostumbrados que para poder pasar un líquido a un estado gaseoso, lo tenemos que calentar, ¿cierto? Ya sabemos que cuando las calentamos, las moléculas internas empiezan a moverse más rápido y se van separando. También nosotros podemos evaporar líquidos sin necesidad de aumentar la temperatura. Simplemente con la temperatura ambiente, si bajamos la presión lo suficiente, vamos a hacer que las partículas de nuestro fluido se separen y también se evaporen. Cuando esto sucede en una tubería, que la presión de la tubería dentro de la tubería es menor a la presión de vapor, se generan estas pequeñas burbujitas que se van desplazando con nuestro fluido y al momento de llegar a una zona de mayor presión, estas burbujas van a explotar. Normalmente, ¿dónde sucede esto? En las hélices. ¿Y por qué? Como lo había mencionado anteriormente, donde hay mayor velocidad, hay mayor presión dinámica. O sea que en las hélices, como es donde se encuentra la mayor velocidad con nuestro mismo motor, ahí es donde va a haber la mayor cantidad de presión. Entonces, como podemos apreciar, o como se evidencia normalmente en las bombas, la cavitación es el resultado de pequeñas burbujas que cuando llegan a un lugar de presión o de alta velocidad explotan. Normalmente no hacen daños muy grandes, pero si no se tienen en cuenta para hacer los respectivos ajustes, pueden ocasionar el deterioro que están viendo en las imágenes. De todas maneras, aunque uno piense que de pronto la explosión de una burbuja de gas no puede ser tan brusca como para realizar tremendo daño, tenemos que tener en cuenta que esto es una liberación de energía y por muy pequeña que sea, está en un lugar cerrado, por lo cual el daño que se ocasiona siempre es grande. Ahora, para entender nosotros de manera ingenieril, por así decirlo, de manera de fórmula, tenemos que entender esta pequeña ecuación que la había mencionado el profesor anteriormente, en donde tenemos un SNPRS, que sus siglas en inglés significa altura neta positiva de succión disponible, y SNPSD, perdón, CNPSR es la altura neta positiva de succión requerida. CNPSD es la altura neta positiva de succión disponible. Ahora, la requerida es un parámetro que nos da la roja, que nos da nuestra bomba. O sea, cuando nosotros adquirimos una bomba, ella viene con su catálogo, con su altura de presión y con lo que necesita para poder evitar la cavitación. El que nos toca a nosotros como ingenieros, como los encargados de diseñar nuestro sistema de succión, es el requerido, el disponible. Y con eso tenemos esta ecuacióncita que se da aquí. CNPSD es igual a la altura bar, perdón, menos la altura estática, más las pérdidas por fricción, más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos la presión de vapor. Ahora, ¿qué es cada de esas cositas que está ahí en la ecuación? Altura bar es la altura medida con respecto al nivel del mar. ¿Y cuál es esa altura? Ya en una demostración que también se la tuvieron que haber aprendido en mecánica de fluidos, la altura eh, en columna de agua que representa la presión atmosférica es igual a 10,33 metros.
¿Eso de dónde sale? Si las personas de pronto lo desean mirar por sus mismos cálculos, tenemos que la presión atmosférica a nivel del mar son 101.325 newton sobre metro cuadrado. Y eso es igual a la densidad del agua expresada en kilogramos por metro cúbico por la gravedad por la altura del agua. Si ustedes realizan esa operación, a la final le va a dar que el resultado es 10,33 metros de agua, equivalente a una atmósfera de altura. Ahora, nos están diciendo que eso no es un valor constante, porque si bien sabemos, a mayor elevación vamos a tener menor presión, porque tenemos menos cantidad de aire encima de nosotros. Entonces nos dice que tenemos que hacer una corrección cada 1.000 metros equivalente a 1,2. ¿Qué quiere decir? A los 10,33 le vamos a restar 1,2 por la cantidad de metros sobre 1.000. Y esa va a ser nuestra altura con respecto a nivel del mar, nuestra altura barométrica. Ahora, la altura estática es la altura que hay entre nuestro punto de succión o nuestro pozo de succión a la zona donde la vamos a descargar, a donde vamos a elevar nuestro fluido. Las pérdidas por fricción, bueno, eso ya sí son componentes de tablas, según el material de la tubería, según los accesorios, según las reducciones, en fin, ya eso es tema que vamos a dar más adelante con diversas tablas. Y bueno, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, pues es la altura que se produce nuestro fluido por la velocidad que éste lleva, teniendo en cuenta la gravedad. Y por último, la presión de vapor, como les dije, es algo referente a la temperatura. Eso también es un valor de tabla. Según la cantidad, según la temperatura que tengamos en nuestro fluido, ese va a ser el equivalente de la presión de vapor. Bueno, eso es un poquito de la teoría. No sé si de pronto tienen alguna duda. Un poquito resumido ya de todo es que la cavitación es un fenómeno que afecta de manera física nuestra bomba cuando se presenta una presión muy baja, evaporando el agua y generando burbujas que al reventar generan energía que deteriora nuestra hélice. Y bueno, yo creo que esa sería toda la parte de lo que vendría siendo a explicar el ejercicio. Me dijo que no porque hay algunas cositas que no hemos dado, como son las pérdidas por fricción, por elementos del acueducto. Sin embargo, son muy sencillas, pero de pronto yo explicándolo me pierdo y no sabría explicarle a ustedes el por qué se utiliza este valor o no. Entonces, no sé, profesor, si los compañeros tienen alguna pregunta o usted, ya aquí terminaría la parte teórica de lo que es cavitación. Ok, gracias, Julián. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que le pregunte aquí al compañero Julián? Todo claro, así me gusta. Ya al parecer es que salen las preguntas. Bueno, entonces, como decía nuestro compañero Julián, realmente esas burbujas que se forman realmente no explotan, sino que implotan en las hélices de la bomba, ocasionando estos daños que nos mostró él en las imágenes. Sí, sí, tiene razón, teniendo en cuenta la diferencia de presión, la presión mayor implotaría la bomba. Gracias por la observación, profe.
Muchachos, dice el profesor, ¿por qué no preguntaron nada? Wendy, pensé que me iba a preguntar de todo. Yo no me voy a poner castrosa en mitad de la posición. Pero castrosa, o sea, preguntar. O sea, que yo soy castroso cuando te pregunto por algo que no entendí. Yo, Julián, tengo una pregunta. Para nada. Andrés, pero Ahí sí, están picando hielo allá. sí, sí, o sea, si dejas de picar hielo cuando me vas a preguntar, te respondo porque no te escucho. No, teóricamente, o sea, ¿cómo uno puede evitar la cavitación? Teóricamente, O evitando de que la presión interna de la tubería sea menor a la presión de vapor del agua a esa temperatura. Por eso te digo, o sea, hay cositas que de pronto no vamos a entender porque no le hemos dado. O sea, la presión de vapor te va a mostrar el profesor una tabla y te va a decir, cuando el agua está a 4 grados centígrados, la presión de vapor es tanta. Entonces, tú tienes que manejar una presión interna por encima de ese valor para evitar de que pues, se evapore el agua y se creen estas bolitas de cavitación. Sí, ya pude aquí restablecer la conexión. ¿Qué le preguntaron aquí a Julián? No. El compañero me preguntó que teóricamente cómo se podía evitar la cavitación. Yo le dije que pues, teóricamente la cavitación se evita eh, que la presión interna de nuestro viaducto sea mayor a la presión de vapor. O sea, que en ningún momento sobrepase ese límite. Ya como le dije, usted más adelante nos facilitará una tabla donde nos dirá que, por ejemplo, el agua a 4 grados centígrados, la presión de vapor es tanto. Nosotros lo que tenemos que asegurar es que nuestra presión interna no pase por debajo de ese valor para evitar que se generen estas burbujitas de energía. Bueno, ahí hay varias cosas. ¿Qué podemos controlar nosotros en la succión? Yo les mostraba en la diapositiva de la clase anterior que hay una tabla que nos recomienda la resolución 0330 en la que nos dice cuáles son las velocidades que deben mantenerse en esa tubería de succión. Precisamente porque lo que nosotros podemos controlar en esa tubería es la velocidad. Entonces, a mayores velocidades, ya les voy a mostrar. Regálenme un momentico y ya les muestro acá cuáles son las velocidades que debemos manejar. Profe, disculpe, yo también tengo una pregunta. Sí. Respecto a la fórmula que el compañero nos presentaba de 10.33 menos 1.2 por la altura sobre el nivel del mar sobre 1000, quería saber si eso es una fórmula general estandarizada para todos y quería también saber si el 1000 era la densidad del agua o es un dato estándar o varía según el tipo de fluido que estemos manejando en el sistema. Bueno, la fórmula que te mostré ahí, el cálculo que te mostré es un cálculo general. Precisamente, la presión que hay a nivel del mar no es la misma que hay, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, a manera de manejar como un rango de incertidumbre, cada que subimos 1000 metros sobre el nivel del mar, tenemos que realizar una corrección de 1.2 metros. Por eso se hace la multiplicación por 1.2 a la X distancia o la X altura, para ser más exactos, y se divide entre 1000. Ahora, los 10.33 se hace de tú tener una presión atmosférica es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura en columna de agua. Si tú empiezas a reemplazar esos valores, tú dices, una presión atmosférica es igual a 101.325 newtons sobre metro cuadrado. Eso es igual a la densidad del agua expresada en kilogramos metro cúbico, ese sí vale 1000. Sí.
y lo multiplicas por la gravedad, que sería 9.8, y de ahí despejas la altura en columnas de agua. Sí, 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 Y ese es el perfecto. valor de 10.33. Pero mi pregunta es por lo menos, ¿la variedad se da solo en casos de que sean pues, diferencias de alturas de 1000 o puede utilizarse como una fórmula general para de pronto un dato intermedio, 1520, 1586, qué sé yo? ¿Sí se puede usar como una fórmula general? Sí, todo depende de la altura. A cualquier altura que tú estés sobre el nivel del mar, puedes calcularlo de esa manera. Ok, listo. Muchas gracias. Lo que tienes que saber es cuál es la presión, primero la presión manométrica y la presión de vapor a esa altura o y a la temperatura también. Ok, sí, señor. En ese, en ese punto, en ese punto donde dice X metros, vas a colocar la cantidad de metros que sean, 700, 1000, 2000, pero ya ahí está la corrección de 1.2 sobre 1000. O sea, ya ahí llevas la corrección inmersa. Y el 1000 sí es la densidad del fluido, ¿no? Como No, no, tal. no. El 1.2 sobre 1000 es el parámetro de corrección para la altura que estás manejando. Ah, ok, listo. Los Pensé que... 1000 del fluido, tú lo metiste para calcular los 10.33 metros de columna de agua. Ya. Ok, Pero ese no lo estás metiendo más por ningún lado. ok, listo. Vale, vale. Pensé que variaba con respecto al fluido. Que de pronto si era otro fluido que no fuese agua, pues variaba y no era 1000, sino otro dato distinto. Pero vale, gracias. Ah, no, obviamente. Sí, sí, sí. O No, no, sea, pero en la fórmula del sí, sí, es otro. 10.33 Sí. por 1.2 por la cantidad de metros sobre 1000. El 1000 que está debajo pensé que de pronto era relacionado en base al fluido. Ah, no, 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 no. Esa partecita sí es la misma para todos los fluidos. Lo que varía ya es el tipo de La- fluido para calcular la columna del fluido, por la densidad y eso. Pero para esa parte sí es igual para todos. calcular la presión inicial. Sí, exacto. Vale, vale. Gracias. Bueno, se les decía que hay una tabla que nos dice cuál es la velocidad máxima en la tubería de succión, porque a mayores velocidades, mayor es la probabilidad de que se me presenten este tipo de problemas de cavitación. Entonces, si la tubería es de 50 milímetros, me dicen que la velocidad máxima debe ser 0.75 metros por segundo. Si es de 3 pulgadas, es decir, 75 milímetros, la velocidad máxima debe ser 1 metro por segundo. Y así hasta las mayores de 400 milímetros debe ser la velocidad máxima 1.8 metros por segundo. Entonces la velocidad es con un parámetro que yo puedo manejar porque ya yo sé cuál es mi caudal que va a pasar por la tubería y puedo cambiarle los diámetros. Entonces es algo que yo puedo manejar y tratar de que esas velocidades no sobrepasen esos límites, porque ya hay más probabilidades de que se me presente la cavitación. Lo otro que se hace también es que yo les mostraba una reducción excéntrica, la cual evita la acumulación de aire en ese codo, en ese punto, y también me previene lo que es la cavitación. Entonces, les voy a mostrar más o menos una curva de una bomba en la que nos dicen cómo es o dónde podemos ubicar el NPSH disponible para cada bomba. Entonces, ese NPSH disponible me lo da el fabricante. Entonces, ya les voy a mostrar. Un momentico que no encuentro la tabla aquí.
Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, yo aquí, recuerden que yo les voy diciendo que todo lo que vayamos manejando, todos los conceptos que vamos dando, se pueden tabular y se pueden tener en una hoja de cálculo. Entonces miren que aquí para este caso, aquí tengo una curva de una bomba, donde la curva, miren que en el eje X, perdón, en el eje Y está la altura dinámica y en el eje X está el caudal. Aquí lo tengo en galones por minuto, litros por segundo y metro cúbico hora. Entonces yo aquí entro con mi caudal y busco la altura dinámica. Para este caso eran 35 metros, columna de agua. Y miren que aquí corta en este punto y se tomó esta curva de esta bomba. Miren que en el triángulo, ¿se alcanzan a ver este triángulo? Sí, profe. Entonces aquí me dicen que este triángulo es el NPSH en metros. Entonces yo busco aquí, miren, y me dicen que el NPSH para esta bomba es de ¿cuánto? 5. 5 metros. Eso es lo que tengo. Yo cuál tengo que calcular, el requerido. Perdón, el disponible. Este que está aquí es el NPSH requerido, es decir, el que me da el fabricante. Entonces yo debo calcular el NPSH disponible y compararlo con ese NPSH que me da el fabricante. Entonces miren que aquí yo tengo los parámetros, caudal, que ya lo tengo porque es mi caudal de diseño, el diámetro de la succión, la cota de terreno donde está la bomba, la cota mínima de succión, máxima de succión, la altura estática máxima de succión. ¿Por qué pongo dos alturas estáticas? Porque yo puedo tener en el tanque de succión dos niveles. Un nivel cuando esté lleno y un nivel cuando ya esté casi vacío. Entonces esas dos cotas me van a dar NPSH diferentes, ¿cierto? Entonces miren que aquí la altura estática máxima de succión es de 2.22 metros y la mínima es de 1.48. La altura barométrica, miren que aquí está la fórmula, es 10.33 menos de 16, que es la cota, la altura sobre el nivel del mar, por 1.2 entre 1000. ¿Sí está claro? Entonces ahí está la corrección. Yo puedo aquí tener en la cota, puedo tener, mire que tengo 47.53. Entonces aquí automáticamente él me hace la corrección por la altura sobre el nivel del mar. Las pérdidas, estas pérdidas, ahora vamos a ver cómo las calculamos. Estas son las pérdidas en la succión, que para este caso me dio 0.65 metros. La presión de vapor, que es la presión a esa altura sobre el nivel del mar. Y la velocidad, que la calculo con el caudal y el diámetro. Entonces me da que es 0.92. Miren que aquí está la fórmula, que sería el caudal entre 1000 para que me den metros cúbicos por segundo, por pi, por, aquí lo pasé de pulgadas a metros, elevado al cuadrado. Esto sería el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces vamos a ir tomando todos estos datos de esta fórmula y vamos a ir tabulándolas para cuando lo necesitemos solamente sea reemplazar los valores. Entonces, aquí me dicen, ya yo calculo mi NPSH disponible, que es con la fórmula, miren, para ambas alturas estáticas. Calculo mi NPSH disponible. Y el requerido, miren que yo coloco 5 porque es el que me da el fabricante. Y aquí coloco que debe ser, que la relación, la diferencia debe ser mayor de 0.5. Y si eso se cumple, entonces que me coloque un OK. Si no se cumple, entonces me va a decir que está mal, que hay que hacer que probar con otra altura estática máxima o cambiar el diámetro o cualquiera de los parámetros que yo pueda cambiar. ¿Sí? Entonces está claro lo de la habitación y lo de qué quiere decir el NPSH disponible y qué quiere decir el NPSH requerido.
Está claro este punto que es muy importante en el diseño de acueductos porque está directamente relacionado con la economía que yo voy a tener, porque si me están presentando daños en las bombas por este fenómeno, eso para la empresa prestadora es un costo que tiene que asumir durante todo el periodo de diseño. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro esto. Profe, ¿Sí? perdón, en la partecita donde usted habla de altura estática máxima de succión, bueno, entiendo que eso es cuando hace referencia a que nuestro pozo está lleno o vacío. Pero ¿por qué en la Sí. mínima utilizamos un valor de 1.48? Lo que pasa es que aquí la mínima es cuando está lleno. Entonces, si tú miras con respecto al nivel de la bomba, si está lleno, la altura va a ser menor. O sea, la distancia entre el eje de la bomba y el agua va a ser menor que cuando está vacío. Ah, sí, 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 claro. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto al eje de la bomba. Respecto al de listo. Sí. Ok, bueno, vamos a abrir aquí, buscar en el libro el ejemplo para... ¿Qué otro parámetro podemos controlar nosotros para la cavitación? También es importante el número de revoluciones de la bomba. A mayor número de revoluciones también aumenta la probabilidad de que se me presente la cavitación. Bueno, aquí están los conceptos que yo les di la clase anterior, que eran la altura estática de succión. Miren que es desde el nivel del agua hasta el eje de la bomba. Esa sería HS, altura estática de succión. Entonces aquí nos dicen que es la distancia entre el nivel del agua del pozo húmedo, es decir, desde este punto 1 y el eje de la bomba. Después viene la altura estática de impulsión, que sería desde el eje de la bomba hasta el nivel de descarga de la bomba, hasta donde va a llegar la tubería. Sería HI. La altura estática total es la diferencia entre el nivel de agua aquí en el punto 1, en el pozo húmedo, y la descarga, es decir, la suma entre de HS con HI. Después viene la altura estática, la altura de fricción, que es la altura adicional que debe ser suministrada para vencer las pérdidas por fricción en la tubería de impulsión y la tubería de succión. Estas pueden ser calculadas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach o Hazen y Williams. La ecuación de Hazen y Williams es más sencilla, es más... ustedes saben que la ecuación de Darcy-Weisbach tenemos en ambos lados de la ecuación un elemento que lo que tenemos que hacer es unas iteraciones para poder conseguir el F y poder aplicar la fórmula, ¿cierto? La ecuación de Hazen está explícita, es mucho más sencilla, pero también depende, se puede aplicar en la mayoría de los casos se puede aplicar, pero en otros no. Entonces ahí vamos a ver también en qué casos se puede aplicar y en qué casos no la ecuación de Hazen y Williams. Aquí miren que hay una adicional, una altura, que es la altura de velocidad, que representa la energía cinética del fluido. Entonces tenemos que agregarle esta velocidad al cuadrado sobre 2, que es la altura de velocidad. Y la altura dinámica total es la altura total contra la cual debe trabajar la bomba, teniendo en cuenta todos los factores anteriores. Entonces, para obtener la altura dinámica total es necesario establecer la ecuación de Bernoulli entre los niveles de agua en la succión y la impulsión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, mire, aquí está la ecuación de Bernoulli que ya ustedes la conocen. Entonces, sería la presión, tenemos la energía de presión, la energía de velocidad y la energía por la diferencia topográfica. Entonces, a esto le vamos a sumar la altura dinámica total menos las pérdidas por fricción menos
las pérdidas por fricción en la impulsión y en la succión. Y esto va a ser igual a la energía en el punto donde voy a llegar. En el punto, va a ser la presión en el punto 3 sobre el peso específico del agua en este caso, más la velocidad en 3 al cuadrado sobre 2g, más la altura topográfica en ese punto. Entonces, si nosotros lo que queremos calcular es la altura total, la altura dinámica total, entonces la despejamos y nos queda de esta manera. Miren que tengo la altura estática de succión, más la altura estática de la impulsión, más las pérdidas por fricción en la succión, más la sumatoria de estas pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas menores o sea, es decir, las pérdidas por accesorios, más la pérdida por fricción en la impulsión, más las pérdidas menores en la impulsión, más la velocidad al cuadrado sobre 2g. Entonces aquí tenemos un ejemplo, es el mismo caso que tenemos del esquema, pero aquí ya nos dan unas distancias. Miren que tengo el nivel máximo de mi pozo de succión, que está en la cota 98, y el nivel mínimo está en la cota 96. Me dan esta distancia, me dan la distancia de aquí después del codo, me dan la distancia hasta aquí, hasta el codo este, me dan también la altura a la que va a estar la descarga. Entonces ya con eso podemos ir trabajando. Me dicen que el caudal es de 22 litros por segundo, la altura sobre el nivel del mar es 2.600 metros, la temperatura del agua es 15 grados y la tubería es en PVC, la cual tiene un coeficiente de 150, eso es para trabajarlo con Hansen y Will. Entonces, yo les hablaba en la clase anterior de la ecuación de Brice. Entonces, para eso vamos a tener cuál es el diámetro económico en la tubería de impulsión. Entonces, según la ecuación de Brice, entonces me dicen que el diámetro de la impulsión va a ser igual a K por la raíz cuadrada del caudal, pero el caudal debe estar en metros cúbicos por segundo. Entonces, esto va a ser igual a 1.2 por la raíz cuadrada del caudal, que va a ser 0.022. Esto me da 0.18 metros, que si lo paso a pulgadas, entonces me va a dar que es 6.95 pulgadas. Entonces, pues ya sabemos que las tuberías, los diámetros comerciales de las tuberías generalmente van en números pares. Entonces serían 2 pulgadas, la única que es impar es 3, entonces serían 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, 14 pulgadas. Entonces, para llevarlo al diámetro comercial, entonces lo colocamos como 6 pulgadas, lo cual son 0.152 metros. Entonces, con este caudal vamos a calcular cuál es la velocidad. Y Profe, perdón, sí. en la paleta de los diámetros comerciales, o sea, uno toma el que esté más cercano o el que esté, no sé. Bueno, ahora no hay ya les voy a mostrar, o sea, aquí lo podemos tomar como 8 pulgadas, por decirte, pero aquí ya les voy a mostrar más adelante por qué. Yo lo puedo tomar. No se sí, coge el menor porque es el diámetro económico en este caso. El diámetro más económico. Entonces, como estamos hablando de diámetro económico, cogemos el menor. Pero también, como estamos trabajando, miren que es la tubería de impulsión, no tengo tantas limitantes como si fuera, si yo estuviera calculando desde la succión. Si yo calculo desde la succión, ya me está limitando la velocidad, por lo que les comenté de la cavitación. Entonces, en el diámetro de la impulsión no me afecta tanto que yo coja el menor. Primero, porque sería más económico que coger 8 pulgadas. Y segundo, que la velocidad no me importa que suba un poquito. ¿Ya? Entonces, la velocidad sería 0.022. Aquí el área, como son
sobre 4, el 4 lo pasamos hacia arriba, entonces esto me da 1.19 metros por segundo. Profe, una Y pregunta. sí, En esa ecuación de Brice, ¿el K siempre es 1.2? sí, generalmente es 1.2 porque mirábamos la clase anterior que él tiene un rango, pero siempre vamos a coger el promedio. Ok, sí, ¿Sí? señor. Que es 1.2. Este sería el K promedio de los que tenemos. Entonces, las velocidades en la impulsión, ya les digo cuánto es la velocidad, siempre tiene que estar entre 1 y 3, y nos está dando 1.19, entonces está bien. Ahora, la tubería de succión, entonces, en el libro o en la norma, nos dicen que la tubería de succión debe ser por lo menos igual al diámetro de la tubería de impulsión. Y si no es igual, debe ser mayor que la tubería de impulsión. Un diámetro por lo menos mayor. Entonces, como yo tengo 6 pulgadas en la tubería de impulsión, entonces tomamos el diámetro comercial superior. Entonces sería 8 pulgadas. Para este caso, entonces tomamos cuál es la velocidad ahora en la succión utilizando este diámetro de 8 pulgadas y el caudal, el mismo caudal de 0.022. Entonces me está diciendo que la velocidad en la succión es de 0.67 metros por segundo. Yo tengo un diámetro acá en la tabla que está en el libro que me dice que en la succión para un diámetro de 8 pulgadas, o sea, 200 milímetros, la velocidad máxima es de 1.6 metros por segundo. Entonces, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Sí, sí está cumpliendo. Ok, entonces estamos bien con respecto a eso. Ahora, recuerden que hay una válvula de pie con coladera que debe tener unos criterios de sumergencia. Entonces, también debo calcularlo. Entonces, da 2.5 por el diámetro de la succión más 0.1. Esto me da 0.61 metros. O sea, esa es la sumergencia que debo tener para Bueno, no se lo escucha bien. la Se me fregó el altura. internet, profe. Ahora, ¿me escuchan? Ahora Ahora sí. sí. Se le entrecorta mucho, profe. Que tengo problemas acá, pero bueno. Lo que pasa es que mudé la oficina y acá es como que, no sé, tengo problemas con la conexión. Entonces, la altura estática de succión, ¿cuánto es para nuestro ejemplo? Miren que el eje Pero, de profe, la boca, quedó por lo de sumergencia, no se le entendió lo último que dije. bueno, la sumergencia ya la calculamos, que sería con la fórmula que yo le mostré en las diapositivas, 2.5 veces el diámetro de la succión más 0.1. Como el diámetro de la succión son 8 pulgadas, entonces es 0.203 metros. Más 0.1 me daría 0.61 metros. Es decir, esta distancia de aquí, lo que tiene que estar sumergido, la altura mínima que tiene que estar sumergida esta parte de la succión. Si la están viendo del lado izquierdo, esa es la sumergencia. Ahora, vamos a calcular la altura dinámica total. Entonces, ¿qué es la altura dinámica? Primero tenemos que calcular la altura estática. ¿Cuál es la altura estática? Total. La altura estática es la suma de la altura estática de succión más la altura estática de impulsión. Entonces, ¿cuál es la altura estática de succión? Vamos a restar la cota a la que se encuentra el eje de la bomba, que es la cota que 100, menos la cota donde está el nivel de agua. Para este caso vamos a tomar la diferencia mayor, o sea, donde está el nivel mínimo de agua.
Entonces serían 100 menos 94. Esto me da 4 metros. Y la impulsión sería 138, que es la cota de la descarga de la tubería, menos la cota a la que se encuentra el eje de la bomba, que sería 100. Entonces, la altura estática de impulsión serían 38 metros. Altura estática total sería entonces la sumatoria de esas dos alturas estáticas. Serían 42 metros. Hasta ahí tenemos la altura estática total, que sería la altura estática de succión más la altura estática de impulsión. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, señor. Señor. Ok, entonces recuerden, hay una tabla en el libro donde me dicen cuáles son las velocidades máximas que debo tener en la tubería de succión. La tubería de impulsión debe tener un rango de velocidades entre 1 y 3, que generalmente con la ecuación de Brice voy a cumplir, porque sería el diámetro económico. Ese rango de tubería, de velocidades entre 1 y 3 se refiere a que esa estaría en el rango de las tuberías de diámetro económico. La norma dice que yo puedo tener velocidades menores que ese rango, o sea, menores que 1, pero debo justificar la escogencia de esa tubería haciendo un análisis económico, un análisis de alternativas. ¿Por qué? Porque si yo tomo esas velocidades muy bajas, quiere decir que estoy tomando un diámetro mayor que el diámetro económico. Pero ¿cómo justifico yo esa selección? Yo puedo justificarla si yo tengo un bombeo. Si yo tengo un diámetro mayor, entre más grande sea el diámetro, menores van a ser ¿qué? Las pérdidas. Y ahora que calculemos cómo las potencias de los motores, me voy a dar cuenta de que a menores pérdidas, menor va a ser la potencia que yo necesito para mi motor. Y eso me va a ver reflejado en que voy a tener unos menores costos de energía para la operación de mi sistema. Entonces, si yo quiero coger un diámetro mayor al diámetro económico, yo lo puedo justificar diciendo que voy a tener unos menores costos de energía en la operación porque la bomba y el motor van a ser de una menor potencia. Entonces, eso, si yo tengo un motor que tiene una mayor potencia que otro, obviamente los costos de energía van a ser mayores, ¿ya? Y eso es un punto muy importante en nuestros sistemas de acueducto, porque nuestros sistemas de acueducto casi que dependen totalmente de la energía y del bombeo. Entonces, si yo tengo una bomba muy grande, me va a generar unos costos que de pronto el operador o la comunidad no está en condiciones económicas de pagarlo. ¿Ok? Quedó claro que yo me puedo salir ahí de la norma y no necesariamente tengo que tener la velocidad mayor de 1, pero debo justificarlo diciendo o comprobando que si yo tomo ese diámetro, tomo el diámetro económico y tomo otro diámetro, el que me va a dar mejores condiciones económicas va a ser ese que yo estoy tomando. Entonces, eso después les voy a mostrar una tabla en Excel que yo tengo donde hago esos cálculos y vamos a ver la comparación con varios diámetros y miraremos el diámetro económico real que o el que me va a generar unos menores costos a largo plazo, a lo largo de la vida del proyecto. Pero a manera de ejemplo, y aquí en la parte académica vamos a mirar este ejemplo, así con la tubería, con la ecuación de Brice que me debe dar el diámetro más económico. ¿Ok? Entonces, la altura estática total va a ser la sumatoria de esas dos alturas estáticas, tanto de la succión como de la impulsión. Ahora, ¿qué otros componentes tengo yo que debo tener en cuenta? Las pérdidas, tanto en la succión como en la impulsión. Ahora, para calcular las pérdidas, hay una tabla que está aquí en el libro. Creo que la está por aquí. Donde lo que se hace
que yo tengo, estas serían las tuberías, los accesorios que yo podría tener en una estación de bombeo. Y a cada accesorio, dependiendo del diámetro, yo le voy a asignar una longitud equivalente en metros de tubería. Es decir, yo voy a convertir ese accesorio en una tubería recta. Entonces, dependiendo del accesorio y del diámetro, por ejemplo, si yo tengo un codo de 90 grados radio largo de media pulgada, entonces esto es como si yo tuviera 0.30 metros más de tubería o 30 centímetros más de tubería. Entonces lo que estoy haciendo es convertir ese accesorio en una tubería recta. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo, ¿O pero no? no, disculpe, no le escuché bien. No, no, porque es que se Bueno, le corta mucho, profe. O sea, literal, no. un momento. Bueno, ahí sí me están escuchando. Sí, Bueno, Sí, parece que ya mejoró. yo a lo largo de la tubería, recuerden que hay unas pérdidas menores que se dan por los accesorios que tengo yo a lo largo de esa tubería. Yo puedo tener codos, puedo tener válvulas, puedo tener curvas, puedo tener diferentes tipos de válvulas, de compuerta, válvulas de retención, una T. Puedo tener muchos accesorios. Entonces, esos accesorios yo debo tenerlos en cuenta para calcular mis pérdidas menores. Pero en este caso, ¿cómo lo hacemos? Vamos a coger cada elemento, y esta tabla nos lo da así, la tabla del libro. Cada accesorio, por ejemplo, este codo de 90 grados radio largo, él me genera unas pérdidas. Pero lo que hacemos acá es que esas pérdidas o ese accesorio lo voy a convertir a un tramo de tubería. Por ejemplo, un codo de 90 grados radio largo de 2 pulgadas es como si yo tuviera adicional a mi tubería 1.1 metros más de tubería. Entonces vamos a mirar en el ejemplo para ver si les queda un poquito, si es más fácil así. la tabla lo que está haciendo es el procedimiento ya está tabulado, es lo que hace. Sí, entonces ya les digo, uno viendo aquí lo entiende mejor. Entonces, miren, aquí tengo para el caso me están diciendo que tengo una válvula de pie con coladera, tengo un codo de radio largo de 90 grados, tengo una reducción excéntrica. Entonces, por ejemplo, para el codo de radio largo 90 grados, recuerden que la tubería es de 8 pulgadas, entonces me dicen que la longitud equivalente de ese accesorio son 4.3 metros. ¿Sí? Para la reducción excéntrica, 1.2 metros. Para la entrada de borda, 6 metros. Entonces, ¿qué hago yo? Miren que la longitud de la tubería de succión son 4 metros. ¿Cierto? Pero también tengo 0.50 que me están diciendo aquí. La succión es desde aquí hasta aquí, tengo 4. Más 0.5. ¿Sí? Más 0.61, que debe ser la distancia que hay de aquí, que no la dan, pero bueno, 0.61. Eso me da 5.11 metros de tubería que yo estoy viendo ahí. Pero miren que yo a esas 5.11 metros le sumo estas longitudes equivalentes que me dieron de cada uno de los accesorios. Entonces me está dando una tubería adicional a la que realmente tengo. Entonces esa tubería adicional son los accesorios, le estoy sumando esa longitud representando los accesorios que tengo ahí.
Cada accesorio está representando una longitud de tubería adicional a la que realmente tengo. ¿Sí está claro? O sea, sí me hago entender. Yo de tubería de succión solamente tengo 5.11 metros, pero le voy a sumar unas longitudes adicionales que me están representando los accesorios. ¿Sí? Entonces, la válvula de pie con coladera me representa, miren, 52 metros adicionales de tubería. El codo de radio largo a 90 me está representando 4.3 metros adicionales a los que tengo de tubería de succión. La reducción excéntrica, 1.2 metros. La entrada, 6 metros. Entonces, la longitud de tubería real que yo tengo apenas son 5.11 metros. Pero tengo que sumarles las longitudes equivalentes porque tengo que tener en cuenta los accesorios, las pérdidas que tengo por accesorio. ¿Sí? ¿Claro o nada? Sí, pero por mi lado sí está claro. Sí, claro. La resumida, para facilitar los cálculos, yo imagino que mi circuito va a ser un tubo completamente largo donde voy a hacer la equivalencia. Un codo equivale a 4.3, una reducción equivale a 1.2 y así tiro la longitud total. Exactamente. ¿Por qué? Porque ustedes podrían calcular, por ejemplo, ustedes saben que la fórmula, creo, si no estoy mal, es Km por la velocidad al cuadrado sobre 2G de cada accesorio. Dependiendo cuál es el accesorio, yo voy a tener un K. Eso lo vieron en hidráulica. Sí, señor. Okay, entonces, pero acá para facilitar todo ya me están dando unas, que cada accesorio tiene una longitud, se va a representar como una longitud adicional de tubería. Ya, eso es todo lo que están haciendo acá. Pero ustedes podrían calcular cuáles son las pérdidas menores por cada accesorio, teniendo su K sub M por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Profe, una cosita, donde dice longitud de tubería recta, el 0.61 es la distancia de la sugerencia. Sí, aquí está, 0.61 es esta distancia más los 4 metros que tengo desde la cota 100 hasta la 96, más 0.5, aquí le faltó un pedacito, que es la entrada esta, pero debe ser muy pequeño, entonces no lo pusieron. Pero el 0.61 sí es la sugerencia. Bueno, entonces, utilizando la ecuación de Hazen-Williams, que sería caudal igual a 0.2785 por C por el diámetro a la 2.63 por J a la 0.54. Entonces me dicen, ya tengo el C, que me dice que la tubería es de PVC, entonces el C sería igual a 150. Tengo el diámetro, tengo el caudal, que ustedes recuerdan que es J. El trabajo, profe. J es la pérdida de carga, ¿sí? Como la pendiente, lo que se pierde en ese tramo. Entonces yo puedo calcularlo porque ya tengo los demás parámetros. Entonces me dice que J sería igual a 0.00193 metros sobre metro. ¿Sí? Y con esta pérdida de carga, entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar esa pérdida por mi longitud que me dio 68.61, ¿sí? Por la longitud total, ya incluyendo los accesorios. Y esto me va a dar 0.13 metros. Es decir, que las pérdidas en la succión son 0.13 metros. ¿Ok? Ya tengo las pérdidas en la succión. Ahora, las pérdidas en la impulsión. Lo mismo, pero dependiendo de qué accesorios tengo. Entonces aquí me dicen que tengo una expansión concéntrica 1.82 metros, la válvula de retención horizontal 12.5. Recuerden que para la impulsión el diámetro es 6 pulgadas. Válvula de cortina 1.1 metros. Codo radio largo 90 grados
son 4 codos, entonces los multiplico por la longitud equivalente. T con cambio de dirección, la tubería sería 1 por 3, vamos a ver cuánto da. 1, ¿cuántas veces está el 1? 1, 2, 1, 2. Y el metro que queda acá en este punto. Entonces serían 3 metros más 150 más 39. 150 en la distancia esta, más los 39 metros de altura hasta la lámina de agua. Eso daría 192 metros, más todas las pérdidas estas, las longitudes equivalentes, me daría 231.02 metros. Aquí también calculo el J y me da que es 0.00784. Lo multiplico por la longitud equivalente total y me daría 1.81 metros. Es decir, que ya tengo las pérdidas en la impulsión también. Ya tengo en la succión y en la impulsión. Y le adicionamos a esto la velocidad en la descarga, la altura de velocidad, que sería velocidad en la descarga al cuadrado sobre 2g. Como tenemos el diámetro, entonces la velocidad la podemos calcular. Y esto me da que esta altura de velocidad es 0.07 metros. Entonces, la altura dinámica total va a ser la sumatoria de las pérdidas en la succión más las pérdidas en la impulsión más la altura estática total más la altura de velocidad. Entonces esto me está dando 44.01 metros. Esa es la altura que debe vencer la bomba para poder llevar el agua desde el tanque de succión hasta ese tanque que nos muestran ahí que está elevado. ¿Ok? Entonces hasta aquí ya logramos calcular cuál es la altura dinámica total. ¿Está claro hasta acá? Profe, esa T con cambio de dirección, ¿en qué parte estaría? Bueno, entiendo. Les voy a mostrar, yo en las diapositivas les mostré, lo que pasa es que ellos, no, aquí no se ve, en este no está. Recuerden que yo les decía que aquí está, que debería haber otra estación igual a esta, debería haberla acá, que es la bomba de reserva. Entonces, para eso yo tengo que ponerle una T en el punto este 10, que tiene un cambio de dirección para poder llevarlo en caso de que yo necesite de pronto hacerle mantenimiento a esta estación, puedo poner en funcionamiento la otra. Entonces, esa T la están teniendo en cuenta aquí para, para calcular las pérdidas. Debe tenerse en cuenta, todos los accesorios que están aquí deben tenerse en cuenta para el cálculo de las pérdidas. Miren que, por ejemplo, los codos, ¿cuántos son? Un codo que está aquí, otro codo aquí, van 2, otro codo aquí, que es el que sube, van 3, y otro codo acá, van 4. Entonces, todos los accesorios que yo tenga en ese recorrido, debo tenerlos en cuenta para los cálculos de mis pérdidas. ¿Ok? Sí. Ah, sí, pero no, yo le pregunto porque vi que como era una sola T, las pérdidas son bastante considerables. Que es de 10 sí, metros. depende, miren que la T, dependiendo, si yo la pongo como un cambio de dirección, me da más alta porque de todas maneras es una pérdida que se presenta porque ahí se está chocando, mi flujo se está chocando con un obstáculo. Entonces miren que eso genera bastante pérdidas. ¿Sí? Aquí está, T con cambio de dirección, es como si yo tuviera 10 metros de tubería adicional. Entonces, ¿quedó claro hasta acá, hasta el cálculo de la altura dinámica? Bueno, me repite cuáles son los valores que se le suma a la altura dinámica. La altura dinámica es la altura estática total más las pérdidas por fricción más las pérdidas por accesorios. Esa sería mi altura dinámica total. Entonces, si yo tengo que la altura estática son 42 metros, también le sumo las pérdidas en la succión más las pérdidas en la impulsión más la altura de velocidad en la descarga. Eso me da 44.01. La altura estática total
más las pérdidas en la succión, más las pérdidas en la impulsión, más la altura estática, más la altura de velocidad en la descarga. O sea, este procedimiento lo que hace es, como el sistema tiene bastante cambio de dirección, lo que hace es convertirlo como si fuera totalmente recto desde Sí, el pozo hasta el tanque de elevación. Sí, es decir, si yo a mi bomba le pusiera solamente la altura estática, el agua no me va a llegar hasta el tanque que yo quiero. Porque por las pérdidas por fricción y por accesorio, entonces me va a quedar por debajo del nivel que yo quiero llegar. Entonces, para que pueda llegar ese caudal hasta el tanque, yo debo sumarle, además de la altura estática, debo tener en cuenta esas pérdidas en la succión, en la impulsión y las pérdidas menores por accesorio. ¿Sí? Miren que la altura estática es 42 metros y las otras pérdidas serían 1.94. Es decir, si yo lo tuviera solo con la altura estática, si yo calculara solo con la altura estática, puede llegar casi 2 metros por debajo del nivel que yo quisiera llegar. ¿Sí? Recuerden que los equipos de bombeo lo que hacen es vencer esa altura dinámica total para poder llevar el agua de un nivel más bajo a un nivel más alto. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, profesor. Bueno, sí, esto debe quedar claro porque, imagínense, uno saliendo aquí de la asignatura sanitaria 1 y no saber calcularla. Ahora, con este dato de altura dinámica vamos a calcular la potencia del motor. Sí, entonces, esto es una pregunta que cualquiera, la que viene tu papá o el abuelo, hijo, yo ven acá, yo tengo aquí esta alberca aquí y necesito llevar el agua hasta el tanque elevado, ¿qué hago? Entonces no pueden salir ustedes con que no saben, déjame llamar al profesor para que, no, esto es una pregunta clave, es como cuando uno sale de la universidad y todo el mundo quiere que uno le diseñe la viga, la placa y todo, entonces esto es un tema muy de los ingenieros, saber calcular cuál es la potencia que yo necesito, que yo requiero para llevar el agua desde un punto hasta otro. Inclusive en la parte de riego es importante. Si yo tengo una finca y quiero hacer un sistema de riego, yo necesito impulsar el agua desde un punto hasta otro punto. Yo debo calcular la potencia del motor. Yo generalmente digo motor, pero hay gente que dice la potencia de la bomba. No me gusta decir la potencia de la bomba porque eso es un conjunto. Eso es un conjunto que tiene una bomba y un motor. La potencia generalmente la tiene el motor, no la bomba. La bomba lo que me da es un caudal. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. No pasa nada si tú dices la potencia de la bomba, pero para mí, la parte técnica no debería decir la potencia de la bomba. Pero, bueno. Sí, profe, precisamente ayer yo estaba en un corregimiento si no estoy mal, creo que es de Betulia, se llama, no mentira, es de aquí de Cincel, el corregimiento, se llama Moralito. Había ese acueducto de Moralito tiene un problema con el sistema de abastecimiento, porque el estudio geoeléctrico dijo que había probabilidades de agua a 200 metros, 250 metros, creo que se la perforación exploratoria. Pero resulta que ya van llegando a los 250, a los 200 metros y todavía hay un estrato de arcillas que para estos casos no es muy bueno porque es muy impermeable. Entonces, si es un estrato de arcilla, pues los geólogos y los hidrogeólogos saben que ahí no hay muchas probabilidades de encontrar una buena fuente de agua. Allá se está haciendo un tanque. Ese proyecto yo estuve trabajando ahí, pero ahí la dificultad está en
en la fuente de abastecimiento. ¿Qué iba a decir? Estaba allá y... No, porque yo lo vi y pues sí me dijeron que la construcción se había parado desde hace unos meses atrás. Pues y me llamó mucho la atención porque yo dije, bueno, eso es lo que se debería estar viendo ahora en el curso de sanitaria 1. Y no es nada que me lleguen a preguntar y ya uno está como que con... Sí. Entonces sí, es bastante interesante. Pues. Sí, eso es como uno sale de la universidad, entonces pues le toca muchas veces hacer de todo. Aunque han querido cambiar eso como en las especializaciones, muchas ya están acortando las materias que se ven en pregrado y algunas las ponen electivas, tratando de que uno se especialice. Pero pienso yo que eso en un país desarrollado o de Estados Unidos, uno puede darse el lujo de decidir en qué quiere trabajar. Pero acá no. Acá uno cuando sale tiene que saber un poco de todo porque yo no voy a trabajar en agua potable, sino que me voy a dedicar a los pavimentos. Bueno, si tú tienes esa posibilidad, bueno, no hay problema, pero no la hay. O sea, realmente aquí el trabajo es muy escaso y uno tiene que pues, salir haciendo de todo. Ya después que uno esté trabajando y listo, yo me he trabajado mucho en agua potable, entonces listo, me voy por esa especialidad y profundizo los conocimientos, pero realmente es muy difícil hacerlo aquí en Colombia como ellos pretenden, como el Ministerio de Educación pretende adoptar un modelo de otro país que pues, no se parece en nada a nosotros. Entonces, bueno, son una reflexión para terminar aquí la clase. Entonces, bueno, ya hasta aquí llegamos a altura dinámica. En la próxima clase ya empezamos para el cálculo de la potencia y otras, bueno, las curvas, la cabina, que aquí ya tenemos cavitación. Vamos a hacer una gráfica, esto es importante. Entonces, dejemos hoy hasta la altura dinámica, que es el primer paso para el cálculo de la potencia. ¿Ok? Pero vamos a hacer Profe, unos ejercicios, ¿cierto? Donde calculemos todo eso. Ahí les voy a dejar un ejercicio ya real, por ahí tengo un plano donde de un municipio de la Unión Sucre, tengo la estación de bombeo con sus cotas y todo, y ustedes van a calcular bueno, la idea del proyecto también es esa, ¿sí? Entonces, bueno, antes de ir, vamos a cuadrar la fecha del parcial. Nosotros terminamos, aquí tengo dice reporte de notas 100%, o sea que se va a hacer un solo reporte de notas. Asignaturas de 16 semanas, junio 21 al 25 de junio de 2021. O sea que tenemos exactamente 2 meses para terminar el semestre. Recuerden que esta asignatura no tiene, ¿cómo se llama? Habilitación. ¿Sí? Habilitación. No tiene habilitación porque en teoría es teórico-práctica. Yo pensaría que en 15 días podemos hacer el parcial. Solamente vamos a hacer un parcial. Solo vamos a hacer un parcial. Y la idea es que hagamos un solo parcial y el proyecto valdría entonces como segundo parcial. O sea, como pero vamos a hacer dos parciales, pero la segunda no. Pero entonces dentro de 3 semanas, profe, porque 15 días. Sí, porque como entre unas 3 semanas. No, la idea, ¿por qué les digo? Ya les digo, 15 días. Es porque lo que demos hasta donde vayamos a hacer parcial va a entrar. Entonces, si seguimos trabajando, entonces va a ser más largo. Bueno, entre 15 días. Pero el jueves, profe, entonces entre 2 semanas, pero el jueves quedaría como más. Eso sería Sí, un jueves. El 12, si no estoy mal, 12 creo que. El 13 de mayo. 13, ok. Sí. Bueno, listo, 13 de mayo, primer parcial, hasta lo que demos el lunes de esa semana. Profe, una pregunta ahí con respecto a las prácticas que sabe usted. No, eso no se está dando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estoy haciendo yo y lo hice el semestre pasado? Bueno, yo no lo había comentado. Para mí es muy importante también, así como les dije que a uno le preguntan, mira, necesito calcular la potencia de esta bomba, de cuántos caballos tengo que comprar la bomba. También es cierto
que en la actualidad ya, bueno, este tema de los bombeos sí, generalmente allá hay unos programas, hay unos software que calculan, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Pero, por ejemplo, las redes de distribución, ya existen software que nos facilitan el trabajo. Está el EPANET, WaterCat, que hacen ya los cálculos de las redes de distribución y me modelan la situación que yo tengo en esas redes. Y eso, cuando uno sale de la universidad y tú manejas algún tipo de programas, también te da un plus cuando tú entras a competir con otro profesional. Entonces, si ustedes salen y aplican para un trabajo y la otra persona sabe manejar el EPANET, que es un software de modelación, y ustedes no, entonces eso ya le da cierta ventaja porque él, al saber manejar este tipo de programas, lo puede hacer más rápido que quien no lo maneja. Es como en estructuras ponerse a calcular un edificio de 50 pisos por Hardy Cross. Por Cross. Entonces, si alguien, tú lo puedes hacer, pero te vas a demorar. En cambio, el que maneja SAP te lo hace que en una semana, por decir algo, y tú te demoras un mes haciéndolo. Entonces, esto le da ventaja a quien sabe manejar este tipo de programas. Entonces, lo que estoy haciendo con esas horas prácticas es dedicarle ya las últimas 2 semanas de clase a explicarles este software que realmente es de mucha utilidad. Entonces, me parece que es un buen cambio. Bueno, ya que no se pueden hacer las prácticas, pues metámosle la ficha al manejo de este software que nos ayuda a facilitarnos el trabajo en redes de distribución. Entonces, no sé si están de acuerdo. Yo pienso que es muy bueno porque ya salen ustedes por lo menos teniendo idea y ya lo pueden cacharrear y ya manejar este tipo de programas. Profe, ¿me podría hacer el favor de escribir el nombre de los software ahí en el chat? No, son dos, hay uno que se llama EPANET y el otro se llama WaterCat. El EPANET es como la versión básica, el WaterCat hace lo mismo y otras cosas más que el EPANET, muchas cosas más. Entonces ahí les voy a estar explicando cómo funcionan. Es muy sencillo, la verdad, es muy intuitivo, muy gráfico. Entonces es de fácil manejo y les ayuda muchísimo. Después que ustedes ya lo aprendan y lo sigan cacharreando y ya se pasan para el WaterCat y ahí no hay vuelta atrás en este tema de acueducto, porque el WaterCat está vinculado con el AutoCAD. Entonces, ya le facilita a uno la elaboración de planos, no tiene que estar metiendo cota manual, sino que ya él mismo con las curvas de nivel te las da. Entonces, esto les va a servir mucho, realmente. Inclusive yo prefiero, pues, o sea, siempre he preferido mostrarles esto. Por ejemplo, en hidráulica hay un software que se llama HEC-RAS, que es gratis también, que es para la modelación de canales, permite meter puentes, alcantarillas, bueno, mejor dicho, el HY8 también, que es exclusivamente para alcantarillas y post-culver. Bueno, hay una cantidad hoy de programas y gratis. En la parte de sistemas de información geográfica está el QGIS, que es gratis también y es muy parecido al ArcView, al ArcGIS. Y bueno, ustedes saben que hoy ya todo está manejándose con sistemas de información geográfica, todos los datos, todo está ahí. Entonces es importante que aprendamos a manejar este tipo. Yo hablaba con la jefe de departamento y le comentaba todos esos software y ella me dijo que iba a tratar de que todo esto se metiera en la asignatura para, bueno, eso es importante. No sé si ustedes piensan igual o definitivamente no quieren. Como no, si uno sale a pararse detrás de un computador y eso hace todo.
El problema es que no sabemos, o sea, nosotros sabemos hacer las cosas a mano, pero en computador no. Falta aprender eso. Sí, ambas cosas son importantes, hay que tener la base, la teoría, de dónde sale, la fórmula, todo. Pero bueno, y eso te ayuda a tener un criterio, porque si, a veces los software, si tú le metes una información mala, te va a dar algo malo. Pero ya tú debes decidir, y hombre, esto no puede ser así, y bueno, buscarla. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿El parcial se podrá trabajar con las hojas de cálculo que realicemos durante pues, el desarrollo de las clases? No. Ok, vale, gracias. No, porque como les digo, ambas cosas son importantes. Ya el proyecto sí me lo van a mostrar con las hojas de cálculo. Y el proyecto, la idea es que los grupos, uno o dos de los integrantes me lo sustenten. O sea, me van a decir por qué tomaron esa población, por qué, cómo la proyectaron, de dónde sacaron los datos, cómo calcularon los caudales, etcétera. ¿Ok? Para la próxima clase ya armamos el tema del proyecto porque ya les quedan 2 meses. Bueno, listo. Y la preguntita es, ¿cómo quedamos con la repartición de las notas? Próxima clase. Teniendo en cuenta que pues, vamos a hacer un parcial del proyecto. Yo se las distribuyo ahora y les digo. Oye. Ah, okay. Lo importante es que yo no puedo estar pendiente de que si a ti te pasó la hoja de cálculo del otro, si de pronto el parcial lo hicieron juntos en una sola casa, yo no puedo controlar eso. Y no me gusta, o sea, ya ustedes están también en un semestre que ya la idea es que aprendan, ¿sí? Ya es cuestión de ustedes si se copian, si no se copian, o sea, por pasar una materia. Pero pienso yo que ya ustedes pues están en un grado de madurez suficiente para querer aprender, no para pasar una nota, ¿sí? Profe, ya esto quedaría a conciencia de cada quien cuando más adelante pues en la vida se enfrenten a problemas reales. Sí. La cochina conciencia de Jeffrey. Gracias. Entonces, listo, nos vemos la próxima clase. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Profe.